Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy te traigo un proyecto que va a ser muy útil para explicar bastantes cosas. Es un maxi cuello, un cuello XL, como verás, que tiene una caída muy bonita. En el blog tendrás las fotos para que se pueda apreciar bien. Soywooly.com. Y está tejido con agujas circulares. Sí, señora. Es hora de empezar a manejarlas porque las agujas circulares tienen muchos beneficios. Y no es un mito que sea difícil tejer en circulares, de hecho es mucho más fácil. Nos ahorramos, por ejemplo, puntos de orillo, nos ahorramos, si estamos haciendo un punto calado, las vueltas del revés, que a la mayoría no nos gusta tejer del revés. Estas agujas nos permiten llevar el tejido a todas partes porque al no ser tan largas no molestan en sillas o sillones, tampoco al de al lado si estás tejiendo en un sitio público y tienes personas en la misma fila sentadas al lado tuyo. El tejido pesa mucho menos así en nuestros brazos y manos, muy importante. Y en realidad es lo mismo, se teje exactamente igual, solo que estamos tejiendo en redondo, en espiral, no de derecha a izquierda y viceversa, como con las agujas para tejer en plano. Este cuello es un cuello que está hecho en degradé, estilo ombre. Se empieza por la zona del color A, que voy a llamarlo A, que es el color más fuerte. Luego combinamos ese color A con un color B por un número de vueltas y luego terminamos tejiendo en color, todo en color B. Hacemos aquí al principio el punto de arroz, este es el fondo de nuestro cuello para que tenga una caída suave y luego tejemos en elástico 1-1, un derecho a un revés y repetimos el proceso. Color, estábamos tejiendo al final en color B, luego B más A y luego A. Así que lo que vas a necesitar, el patrón está en el blog soywooly.com, pero de entrada te digo que vas a necesitar unos 300 gramos, 90 gramos para el color A o más fuerte y 210 gramos para el color B o más claro. Esto está hecho en algodón doble, a lo mejor si utilizas un hilo grueso que te dé la muestra que está en el blog también calculada, no necesitas hacerlo doble. Estos son agujas del número 10 y bueno, poco más que decir. Marcadores, muy importante, necesitamos un marcador así. Si no lo encuentras, puede ser un anillo o puedes hacerlo tú misma con un hilo de color contrastante, si es muy importante. Yo tengo estos, pero estos, como la aguja es tan gorda, pasan con dificultad, se puede partir. Y también tengo este que hice con un poco de hilo contrastante y un pendiente viejo, ¿ok? Así que lo primero que haremos será montar los puntos. Vamos a utilizar este color que contrasta bastante con la aguja y se montan igual. Yo uso el método, como sabes, de la cola larga porque es el que más me gusta. Muy bien, los puntos se montan igual que con las agujas largas. Igual. Vas a montar el número de puntos, el patrón lo tienes en el blog soywooly.com. Vas a montar el número de puntos que dice el patrón. Para el ancho de este cuello, que son unos 80 y tantos centímetros, si las agujas miden 60 centímetros de largo, vas a estar bien. Si trabajas con agujas que tienen un cable mucho más largo, no te preocupes porque hay un truco que se llama el Magic Loop
o lazo mágico, para que nos permite trabajar con agujas de cualquier largo, así sean muchísimo más largas que el ancho de nuestro tejido, y he hecho un tutorial para eso. Te dejo aquí el enlace para que lo revises, ¿ok? Bueno, seguimos montando los puntos, nos vemos cuando esté lista. Muy bien, entonces has terminado de montar los puntos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como esto es un cable, es muy fácil que se dé vuelta, etcétera, etcétera. Y no queremos, si vamos a tejer en redondo, tenemos que tener todos los puntos mirando hacia la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que acomodarlos así. No puede haber la cara de atrás en algún segmento del círculo. Tienes que asegurarte que están así. Y lo mejor es dejarlos sin levantarlo de la mesa, dejarlo así pegado a la mesa. En el patrón te dice un número de puntos más 1. Esto es un truco porque uno de los dolores de cabeza de las agujas circulares es que cuando unimos la vuelta, solo pasan la primera vuelta, queda una lazada, un espacio muy grande. Si nos fijamos bien y tensamos bien el hilo, no nos quedará, pero incluso podemos hacer esto otro. Para unir la vuelta en redondo, pasamos, por eso el patrón trae un punto de más, porque lo vamos a cerrar y lo vamos a eliminar. Y con ello nos olvidamos de que quede una lazada grande. Pasamos el primer punto sin tejer. Tejemos el siguiente del derecho, tiramos del hilo y montamos el penúltimo sobre el último que acabamos de tejer, así, y tiramos del hilo. Ya no nos queda ninguna lazada, ¿ok? Pero muy importante, antes de hacer esto, que se me pasó, aquí es donde vas a poner tu marcador en un color contrastante para saber dónde comienza la primera vuelta. Ya lo vas a ver. Entonces repetimos el proceso. Pasamos el primero sin hacer, el siguiente lo tejemos del derecho, tiramos del hilo y montamos el penúltimo sobre el último y tiramos del hilo. Hemos hecho un punto derecho. En la primera parte del cuello lo que vamos a tejer es punto de arroz, que es un derecho, un revés. Derecho, revés. A medida que vamos tejiendo, vamos rodando los puntos, así. Muy bien, nos vemos al final de la vuelta. Entonces, he llegado al final de la primera vuelta. ¿Cómo lo sé? Porque he puesto el marcador. Cada vez que llegues aquí a donde está el marcador, indica que vas a empezar una vuelta nueva. Y esa es la forma más fácil de llevar la cuenta. Miro que todos los puntos estén en la misma dirección, no así. ¿Y qué hago? Paso el marcador de una aguja a la otra. Y como estoy tejiendo punto de arroz y había empezado con un derecho, un revés, un derecho, ahora hago exactamente lo contrario. Donde hay derecho tejo revés y donde hay revés tejo derecho. Así que empezaría con un revés. Un derecho, un revés. Y así sucesivamente. Vas a tejer tantas vueltas como dice el patrón. Y luego estamos por aquí, empezamos por aquí abajo, ¿vale? Estamos en el color A, que es el más oscuro, digamos. Luego vamos a hacer este cambio unas vueltas más adelante. Nos vemos allí. Entonces has llegado para empezar la vuelta donde se hará el cambio. Seguimos tejiendo en punto de arroz. Vuelvo a pasar mi marcador
¿Y qué harás aquí? De ahora en adelante vas a tejer con una del color fuerte y una de un color que será el último, el más claro. No necesariamente tiene que ser rojo y blanco. Las posibilidades aquí de combinaciones es increíble. Lo dejo a tu imaginación. Pero lo hago así para que se vea bien. ¿Qué haría yo en este caso? Corto una de las dos hebras y para empezar exactamente aquí donde quiero empezar con los dos colores nuevos, hago un nudito. Esto después, como estamos tejiendo con unas agujas gordas y con hilo doble, nuestros puntos quedan grandes, así. Y otra lazada. Los puntos van a quedar grandes, gordos, dobles, claro está, y es fácil esconder los nuditos por debajo a la hora de coser. Entonces voy a tejer con una de cada. Si aquí tenía revés, me toca derecho. Y así es como haces el cambio del hilo, para que te quede exactamente en el punto que tú quieres. ¿Vale? Luego de tejer el número de vueltas que pone el patrón, vamos a volver a hacer el cambio y esta vez no cortaremos este hilo, el claro, lo dejaremos, cortaremos el oscuro y uniremos, como lo hice ahora, otro claro. Y así seguimos tejiendo. Va a llegar un momento donde el patrón dice que ahora en vez de hacer punto de arroz, vamos a cambiar a el punto elástico 1, 1, es decir, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Justo en esa vuelta, en la que la primera vuelta en la que vas a tejer el cambio, hay que aumentar un punto, porque si no, al final de la vuelta te quedarían dos derechos y se notaría. Y yo no quiero que se note, yo quiero que se vea todo el cuello así, 1, 1, porque esta es otra de las ventajas que tienen las agujas circulares, que tejes en tubo y no hay que coser, entonces todo se ve exactamente parejo. Vamos a hacer eso del aumentar un punto para que veas cómo se hace. Ok, entonces hemos llegado a la vuelta donde vamos a hacer el cambio. Este sería el color más claro en el que estamos trabajando ahora. Y hemos llegado a la vuelta donde vamos a hacer punto elástico 1, 1. ¿Qué hacemos? Paso el marcador y voy a aumentar un punto. ¿Y cómo lo aumento para que no me quede un hueco? Esta hebra que une los dos puntos la voy a poner sobre la aguja izquierda y voy a hacer esto para tejer por detrás. Repito, esta hebra que une a estos dos puntos la voy a montar sobre la aguja izquierda y voy a hacer esto. Coger el punto por detrás y voy a hacer un derecho. Ahí he aumentado un punto. Un revés, un derecho. Revés, derecho. La diferencia entre el punto de arroz y el punto elástico 1, 1 es que en el arroz, en cada vuelta hacemos lo contrario a lo que vemos. Es decir, donde veo derecho, tejo revés y donde veo revés, tejo derecho. En cambio, en el punto elástico, seguimos tejiendo lo que vemos. Donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. ¿Ok? Nos vemos al final de esta vuelta. Ahora he llegado entonces al final de mi primera vuelta de elástico. Paso el marcador. Aquí había terminado con un revés. Ahora me toca un derecho. Y ahora un revés. Derecho,
revés, y así sucesivamente hasta el final. Aumentando este punto, hemos evitado que nos queden dos revés o dos derechos juntos. Así, con este punto de más, el dibujo no se interrumpe, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y nunca se verá al final de que el cuello esté listo dónde estuvo la unión. Sigues tejiendo entonces en este punto por el número de vueltas que indica el patrón y luego cerramos el cuello. Para cerrar, cerraremos donde vemos derecho, cerrar del derecho, donde vemos revés, cerrar del revés. Lo voy a mostrar. Entonces has llegado a la vuelta en la que hay que cerrar. ¿Y cómo lo hacemos? Vemos un derecho aquí, lo tejo del derecho, tejo el siguiente del revés porque viene al revés y cierro del revés. Ahora tejo del derecho, cierro del derecho. Ahora revés, cierro del revés. Un derecho, cierro del derecho. Si tejes estilo continental, ¿cómo sería? Vamos a hacer aquí el ejemplo. Los puntos quedarían, los tendrías en la aguja de esta forma. Aquí ves un revés, cierras del revés después de tejer el punto del revés. Aquí tejes del derecho porque había derecho, cierras del derecho, del revés, cierras del revés. Y así sucesivamente, sin tirar, sin tensar, para que no quede el cerrado de los puntos rizado, ni mucho menos. Si no controlas todavía bien la tensión al cerrar, entonces te recomiendo, y te queda muy apretado, te recomiendo utilizar una aguja un número más grande solo para la vuelta de cerrar. Muy bien, has llegado al final y has cerrado tu último punto. Voy a explicar algo aquí que está también en otro tutorial que hice solo para eso. Te dejo el enlace para que lo veas con más calma. Pero ¿qué es lo que pasa? Como nosotros venimos tejiendo en espiral, al cerrar, esta vuelta va a quedar más arriba que la otra. No va a quedar así. Va a haber un desnivel. ¿Lo ves? Esto está en un nivel y donde cerramos está en otro. ¿Qué hacer para unir ambos y que no se note? Este punto es el último, ¿verdad? Lo que hiciste es cortar el hilo, dejando suficiente para la costura y lo alas y ya está. Lo voy a hacer en este hilo contrastante para ver si se ve bien. ¿Qué hacemos? Una vez que hayas enhebrado el hilo, que es este mismo, ¿no? Con el que veníamos tejiendo, lo vas a pasar por debajo de la última V, se ve así, perdón, por debajo de las, digamos, piernas de la V. Esto no se vería porque viene de aquí mismo. Y me voy a ir al otro extremo y lo voy a pasar por debajo de esta primera V del otro lado, así. Este vamos a esconderlo porque este literalmente no existe. Y ahora me voy a ir al mismo sitio de donde sale mi hilo de coser, así. ¿Lo ves? No hay desnivel y ha cerrado con otra V exactamente igual a las anteriores. Luego, ¿qué haces? Te vienes por la parte de atrás y con cuidado por esta pierna de la V vas a esconder tu hilo. Vas a bajar un buen trozo que no quede cerca de la vuelta de cerrar, que se va a ver, y al final de meterlo así varias veces lo divides en dos si quieres, o si estás cosiendo con hilo doble, haces un nudito con ambas hebras y has terminado. Esto ha sido todo esta vez. Espero que disfrutes mucho de tu super maxi cuello XL y a proteger esa garganta. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar allí.